Muy buenos días con todos. A nombre del centro quiero darles la bienvenida a nuestro evento titulado ¿Cuál es el panorama de las APP en el Perú? Un nuevo enfoque en la solución de controversias. Voy a presentar brevemente a nuestros expositores. Nos acompaña Jaime Eli, él es abogado, presidente del capítulo de Latinoamérica del World Association de PPP Units Professional. Se desempeña como líder de la Asociación de Inversiones Privadas del Lara. Tenemos también a Paola Lazarte, tiene más de 12 años de experiencia profesional en gestión pública, ha sido ministra de Transportes y Comunicaciones del Perú, ha ocupado distintos cargos directivos en la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la Autoridad de Transporte Urbano, así como en la Cooperación Internacional. También nos acompaña Juan Pacheco Romaní, con más de 20 años de experiencia en el sector público-privado, ejerció el cargo de viceministro de Comunicaciones en el MTC, actualmente ocupa la gerencia general de AFIN. Nos acompaña también Isela Lévano, economista, lidera en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, la estructuración de proyectos de infraestructura educativa, declarados en situación de riesgo mediante la modalidad de asociación público-privada. Dirige proyectos comprendidos en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. Es directora de proyectos de educación en proinversión. Nos acompaña también Gracie Zapata, abogada con más de 20 años de experiencia en el sector privado. Actualmente es oficial de cumplimiento y gerente legal de la concesión Lima Expresa. Además, voy a presentar a nuestras moderadoras, Marianela Ventura, que es la secretaria general del Centro de Arbitraje, y nuestra jefa de Juntas de Resolución de Disputas, Sandra Montes. Le cedo la palabra a Marianela. Gracias, Stacy. Buenos días con todos. Bienvenidos en nombre del Centro de Arbitraje a este evento que realizamos dentro del marco que fue suscrito por World Association que se está concretando con la realización de este magnífico evento. Vamos a hablar, el título ya lo mencionaron, ¿cuál es el panorama de las APPs en el Perú? Un nuevo enfoque en la solución de las controversias. Como saben, las asociaciones públicas privadas son acuerdos para desarrollar proyectos de interés público en donde el Estado promueve la participación del sector privado para el diseño, la construcción, el financiamiento, la operación, el mantenimiento, entre otros, lo que implica que el privado asuma contractualmente una serie de riesgos inherentes al proyecto bajo la premisa de que está en una mejor posición para administrarlos. En el Perú, las APPs han tenido mucho éxito, han sido usadas en proyectos de infraestructura, de energía, salud, educación, entre otros sectores estratégicos, aprovechando así la experiencia y los recursos del sector privado para mejorar la calidad de los servicios públicos, fomentar la inversión en infraestructura y promover el desarrollo económico. Sin embargo, las APPs también han tenido críticas, han enfrentado desafíos en cuanto a la transparencia, en cuanto a la distribución equitativa de los riesgos, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y debilidades técnicas en la estructuración de los proyectos y la necesidad de introducir justamente adendas para la bancabilidad de los mismos. Y así, después de un buen número de años, nos encontramos actualmente en un boom de las APPs, lo que hace particularmente interesante la discusión que vamos a tener esta mañana. Este boom, ¿a qué se debe? Ir a una regulación, a una voluntad política, será un boom que está destinado a permanecer o este pico, digamos, o volver a bajar pronto.
qué lecciones aprendidas tenemos de experiencias pasadas, también en lo que se refiere a la prevención y resolución de conflictos que pueden surgir. Todos estos temas serán abordados hoy con nuestros magníficos panelistas, representantes del sector público, del sector privado. Entonces, sin más, comenzamos. Yo quiero pedirle para esta primera parte, que va a ser como un poco de diagnóstico sobre la situación de las APPs y diagnóstico actual sobre lo que viene en el 2024 y futurología también, ver un poco cómo serán los siguientes años. Entonces, quisiera comenzar con Jaime Lee, que nos puede comentar un poco cuál es el estado, hablemos de las APPs en la región. Gracias. Okay. Buenos días. Durante el año 21, que estábamos en la pandemia, se comenzó a dar un boom de generación de proyectos de APP, no en Sudamérica, sino en el Caribe. En el Caribe se comenzaron a dar nuevas normas de APP, por ejemplo, República Dominicana sacó su ley en el 2020, Panamá sacó su ley en el 21, Ecuador, se comenzaron a dar más proyectos por allá. Después hubo una paralización, pero ahora a partir de este año se está promoviendo más proyectos a nivel Sudamérica, entendido como Perú, Uruguay. Ecuador acaba de sacar su nuevo reglamento de APP, con lo cual se espera que allá también se comience a promover. Solamente tienen 2 contratos de APP hasta ahora. Incluso terminaron su contrato, la construcción de su línea de metro, pero la hicieron por obra pública y están viendo cómo lo van a operar. Después de ello, los únicos países que son viables para inversión de APP, de lo que he podido conversar tanto con inversionistas tanto regionales como de fuera, son en realidad Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil un poco, Dominicana le está dando con fuerza, Panamá y Costa Rica. Son, digamos, los países de la región donde ahora se está impulsando mucho. Chile, que era también fuerte, está con problemas políticos, no se puede. Colombia lo ha paralizado. México, que era un grande, producto del presidente que tienen ahora, de hecho, han deshabilitado casi todas su unidad de APP del Ministerio de Economía, la han reducido a la mínima expresión, con lo cual se ve ahorita a Perú como una oportunidad de inversión. Y más aún porque las APPs están dentro del objetivo 17 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, con lo cual se nos ve con mejores ojos ahora, ¿no? De manera general. Jaime. Y ahora, desde el punto de vista del privado, me gustaría Gracie y luego Juan que nos comenten un poco cómo ven el panorama de las APPs para el 2024. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación el día de hoy. Juan, sin duda, con los insights que tiene, va a entrar a más detalle para lo que se viene en el 2024. Yo más bien lo que quisiera sería un poco ver qué es lo que desde el punto de vista de inversionista privado esperamos para este 2024, ¿no? Y ahí creo importante distinguir el inversionista potencial sponsor del proyecto del inversionista ya casado con un contrato firmado como soy yo, ¿no? Entonces, lo que esperamos como sponsor, futuros sponsors de los próximos proyectos es claridad en las reglas, ¿no? Si no hay claridad en las reglas, nosotros los inversionistas no vamos a poder asignar claramente los riesgos. Y si no asignamos nosotros los riesgos a nivel de contrato, no vamos a poder cuantificarlos, ¿no? Y si no los cuantificamos, lamentablemente no vamos a poder poner un precio o definir si vamos a participar o no en un proyecto. Puede haber muchos proyectos, ¿no? Carteras, proyectos innovadores, pero si no hay unas reglas claras, ningún inversionista, por más avesado que sea, va a participar.
Entonces, eso sería lo primero. Y también lo que esperamos para este 2024 son proyectos maduros. Maduros desde el punto de vista no solo legal, yo soy abogada, pero también desde el punto de vista técnico y financiero. Ello básicamente porque si no hay proyectos maduros, lo que va a pasar es que puede haber una cartera interesante, pero están crudos. Y al estar crudos van a haber varias rondas de promoción y no se va a lograr el objetivo final, que es la firma del contrato y por ende el desarrollo de la ejecución de la infraestructura, ¿no? Entonces, ese es, y yo estoy convencida de que ese es el camino y está trabajando las agencias de promoción de la inversión en esa línea. Y no están solos, están de la mano en muchos proyectos con multilaterales que traen experiencia muy interesante de la región, cláusulas o estructuras que sirven para hacer los proyectos más atractivos. Y eso es lo que necesita el privado, que el proyecto sea atractivo para poder participar. Y finalmente, cuando ya terminaste de enamorar al privado y ya firmó el contrato, que es mi caso, lo que necesitamos para mantenerlo, este matrimonio feliz, ya que hablábamos del matrimonio en los previos, es básicamente un canal de comunicación, ¿no? Porque si no hay canal de comunicación, va a pasar lo que pasa en un matrimonio. Si no hablas, te divorcias, pues, ¿no? Y eso es lo que yo, como inversionista, porque mi empresa forma parte de un conglomerado francés, estamos esperando, ¿no? Sponsors, reglas claras, asignación de riesgos claros, estandarización de contratos en la medida que sea estandarizable, por sectores, experiencias regionales exitosas y como concesionario un canal de comunicación para que el proyecto no se trabe, porque al final del día, si se traba, eso se traduce todo en dinero, ¿no? Es dinero, no importa de qué bolsillo salga, de mi bolsillo privado o del bolsillo estatal, son mayores costos, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos nosotros de cara al 2024 y le cedo la palabra a mi querido Juan para que termine. Gracias. Buenos días también. Muchas gracias por la invitación, por la organización de este desayuno. Para fin, bueno, las asociaciones público-privadas son una herramienta por excelencia para satisfacer necesidades, para cubrir brechas. Si hablamos de infraestructura sostenible, es la herramienta que cubre hasta la operación y mantenimiento. No podemos seguir haciendo colegios, hospitales que no tengan ni equipamiento, ni operación o mantenimiento, o que se entreguen, que cuesten un montón de dinero y se entreguen a una operación y mantenimiento de 5.000 soles anuales. Se van a perder inmediatamente esas inversiones, ¿no? Entonces, yo no sé si llamaría boom de APP, ¿ah? Yo creo que gracias a Proinversión, al liderazgo de Proinversión, hemos retornado al ritmo que en algún momento hemos tenido en el país. Tenemos muchísimas necesidades. Solo por citar un ejemplo, ya que está Isela acá, en educación, por ejemplo, que es uno de los sectores donde recién ingresados del sector privado, obras por impuestos no cuentan en ese sentido porque no tiene operación en mantenimiento. El tema de APPs puede cubrir las necesidades de financiamiento que tiene un sector que cuenta con una brecha de 160.000 millones de soles. Casi 70% de esa brecha tiene necesidad de rehabilitación de esa infraestructura educativa. No lo va a cubrir el presupuesto público. Y hablamos de educación, que es el sector más importante, ¿no? Entonces, solo por citar un ejemplo, salud exactamente igual. Tenemos 3 experiencias exitosas en salud, en asociaciones público-privadas, que son líderes en la región, y hasta ahora no entendemos por qué no se replica, habiendo tantas necesidades como lo vimos en la pandemia. Igual en agua y saneamiento. Insistimos en la misma modalidad de la obra pública, ¿y por qué no se hacen APPs? ¿Por qué no se empaquetan asociaciones público-privadas? ¿No? Entonces, claro, falta decisión política, falta liderazgo, pero el problema es quién cubre las necesidades de nuestra población. Entonces, nuestros niveles no solamente de crecimiento económico, sino de desarrollo, se basan en tener servicios públicos de calidad o servicios básicos de calidad.
para no hablar de transporte, para no hablar de todos los demás sectores. Por supuesto también de la masificación de Internet y todo lo que nos falta con 3 millones de personas que no acceden actualmente a Internet, además de alfabetizarlos, por supuesto. Entonces, para nosotros es la mejor herramienta, no es la única, no todo puede ser APP, pero, digamos, tenemos una oportunidad de retornar y de seguir avanzando en sectores donde incluso, sobre todo infraestructura social, necesita de esa, digamos, de esa participación del sector privado con reglas claras, con estabilidad jurídica, con respeto a las reglas de juego, para que sigamos siendo atractivos a la inversión, ¿no? Juan. Quería comentarle al público también, por si acaso en la pantalla, en el ecran ven este código QR. Si en algún momento del evento tienen preguntas, surgen inquietudes, escanean el código y ahí pueden formular la pregunta. Terminadas las preguntas que ya tenemos establecidas, vamos a proceder a ver y responder los panelistas las preguntas que pudieran tener. Bueno, entonces, Paola, me gustaría conocer cuál es tu opinión, más bien cuál es la perspectiva desde el punto de vista del Estado, ¿no?, sobre los próximos años en las APPs. Bueno, gracias, buenos días con todos. Importantes los temas que estamos tocando hoy día y de hecho Juan ya mencionó algo con lo que quería empezar. Para el sector público la APP es una herramienta muy potente porque te permite financiar, lo que no vas a poder hacer con el presupuesto público regular. Y la brecha en infraestructura en el país es gigante. Sin embargo, yo quisiera dar un paso más adelante y ver además que sea una herramienta de financiamiento, en realidad es una herramienta de gestión más eficiente y de provisión de servicios públicos. Entonces, para el Estado tiene que haber para el sector público tiene que haber ese cambio de chip respecto de solamente el éxito del APP llega cuando se firma el contrato y no verlo solamente como eso, sino enfocarse en la ejecución contractual. La ejecución contractual es probablemente la parte más importante de toda la APP, es el inicio, diría yo, o es el desenlace del matrimonio, y finalmente para el sector público la finalidad es el servicio. No es tener un contrato firmado, no es reducir el número de controversias, es tener un servicio operando idóneamente, es cerrar brechas, es llevar servicios a la ciudadanía. Entonces, yo coincido de que sí estamos viviendo ahora un escenario en el cual tenemos digamos, rebrote de las APPs luego de un periodo un poco lento, opaco. Y eso depende, obviamente, del liderazgo y del equipo de proinversión, pero depende también mucho de los ministerios que primero impulsan sus carteras, que decidan apepear proyectos, decidan apepear infraestructura, y también de que refuercen sus equipos de ejecución contractual. ¿De qué me sirve tener a la mejor agencia de inversión o de promoción de inversión privada si finalmente tengo direcciones de concesiones o de inversión privada que tienen 10 personas, 15 personas viendo carteras millonarias? Entonces, creo que hay un espacio muy, muy importante y muy amplio, y voy a hablar por el sector que conozco mejor, que es transportes. Por ejemplo, en el caso de la red vial nacional, todavía tenemos un 15% aproximadamente que no está pavimentado, y hay un gran espacio para poder concesionar el 100% de la red vial nacional. Los contratos de conservación para el mantenimiento de las carreteras a nivel nacional no es el más eficiente. Hay casuística para poder decir este modelo de conservación no es el más adecuado. Vayamos, lo propusimos en su momento, de hecho, durante la gestión que lideraba, para concesionar toda la red vial nacional. Y no solamente la red vial nacional, vayamos viendo corredores logísticos, incorporemos caminos departamentales, inclusive caminos vecinales para poder acercar productos, minería a los centros o los mercados más importantes. Entonces, creo que el panorama para el sector público es ahorita pensar un poco más fuera de la caja, simplemente dejar de pensar en encargar solamente el proyecto, sino en ver qué espacio adicional hay para hacer más APPs, porque hay que reconocer que hay una, digamos, precariedad o limitación de parte del aparato público para poder dar infraestructura y mantenerla en la actualidad. Así que es un muy buen modelo para poder financiar, pero no debemos quedarnos en eso, sino un modelo de gestión eficiente para proveer servicios públicos a la ciudadanía. Muchas gracias. Y bueno, yo sé que los retos son muchos,
pero quisiera que en unos minutos nos pueda comentar Jaime un poco lo que ve los retos para los próximos años a nivel regional, y luego Juan y, bueno, Isela de Proinversión, como lo ve a nivel local. Claro. Bueno, como bien mencionó Paola, Juan y Gracie, las APP son un modelo que es bueno para la generación de desarrollo, infraestructuras, servicio público y coberturas de brechas. Y ya dando pie a lo que va a ser las próximas intervenciones en Dispute Boards, y como bien lo mencionó Juan también, desde el 2015 ya se habla del concepto de infraestructura sostenible. El concepto acaba de ser incluido dentro de nuestra normativa de APP, pero ¿qué se entiende por infraestructura sostenible? Son cuatro dimensiones. Es la dimensión social, económico-financiera, institucional, y la más importante ahora, que es la que va a generar que incorporemos mecanismos más ágiles de solución de controversias o evitar controversias, es la dimensión de resiliencia ambiental. ¿Qué es la dimensión de resiliencia? Pues bueno, es la dimensión ambiental con enfoque de resiliencia ambiental. ¿Qué significa esto? De que ahora no te sirve solamente tener el bodoque enorme de concreto que te preste el servicio, sino que el servicio tiene que estar disponible incluso en circunstancias ambientales que pueda perjudicar a la ciudadanía. Es decir, ahora se está manejando el concepto de que las infraestructuras tienen que cumplir con 4 principios o 4 lineamientos para entender que son resilientes, que sean robustas, que sean robustas significa de que tengan la capacidad de poder atender demanda extra en situaciones de emergencia, que tengan la capacidad de tener planes de contingencia. ¿Qué significa? Si tienes el servicio afectado por un tema ambiental, tengas planes de contingencia para que el servicio, si bien no está al 100%, lo puedas seguir prestando de cierta forma, porque el servicio es más importante en situaciones de emergencia y no cuando todo está bien, ¿no? De que tenga la capacidad también de restablecerse de la forma más rápida posible, y que tenga la capacidad de mover recursos financieros rápidos precisamente para asumir estas circunstancias. Ahora, ¿qué entendemos por tema, o sea, cómo este concepto de resiliencia ambiental se está viendo ahora en los contratos a nivel no Latinoamérica, porque Perú es uno de los pocos que tiene un concepto de resiliencia ambiental más completo dentro de las normativas, sino se está viendo en Europa y principalmente en Asia? Lo que se está dando ahora es que dentro de los planes de estructuración se tiene que analizar cuáles son los elementos, cuáles son los eventos medioambientales que se están volviendo más frecuentes dentro del espacio geográfico relevante del servicio, que podrían darse y que podrían afectar la continuidad. Yo les doy un ejemplo muy rápido ya para terminar mi parte. Un caso muy sonado es de un aeropuerto en Japón, donde se colocó dentro de la cláusula de fuerza mayor de que si ocurría un terremoto de 8.5 para abajo, no es fuerza mayor. De 8.6 para arriba es fuerza mayor. ¿Qué significa? La infraestructura tiene que estar preparada para esto, porque en Japón es normal ya por estudios que hayan terremotos de esta magnitud. En Estados Unidos, donde más se está aplicando esto, se hizo una infraestructura aeroportuaria en la cual esta tenía que estar en la capacidad de soportar inundaciones, porque en esa zona ya se estaban dando inundaciones. Obviamente, esto nos da a entender que los planes de estructuración y la infraestructura va a ser más cara a corto plazo, porque tienes que, digamos, tener un análisis de riesgo más fuerte. Pero a largo plazo vamos a tener infraestructuras más sostenibles. Y ese es el concepto de infraestructura sostenible, y es el criterio que ahora tiene que tenerse en cuenta dentro del desarrollo de las APPs dentro de la región, y más que todo en Perú, que tenemos una normativa más completa. Gracias. Muchas gracias. Juan, pasando más, ¿qué opinas tú de cuáles son los retos que tenemos a nivel nacional?
no solo para las APP, sino para los proyectos de infraestructura en general, ¿no? Lo que nosotros vemos es que necesitamos con urgencia seguir mejorando la estructuración de los proyectos, la preparación de los proyectos. Porque ¿dónde es que hemos estado fallando? En la calidad de los proyectos previos, con estudios de ingeniería hechos en gabinete, que finalmente van y encuentran una realidad distinta en el campo. Entonces, cuando hablamos de infraestructura sostenible, hay que incorporar los temas ambientales, los temas sociales desde la estructuración, no solamente desde el punto de vista presupuestal, sino de la integridad del proyecto. Un proyecto de infraestructura no es solamente más planos, ¿no? Ahora es mucho más vivo el tema, hay que entenderlo. Hay que también incorporar nuevas metodologías, como por ejemplo la ejecución fast track, esta secuencialidad que hemos tenido tradicional en el sector público, ¿no? Perfil, factibilidad, estudio de ingeniería, luego el ambiental y luego el financiamiento. No es más, porque probablemente pasen 5 años y las condiciones ya cambiaron, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo en los contratos colaborativos, no solamente lo que vamos a comentar hoy día, sino todas las demás herramientas, hay que incorporarlos inteligentemente, en forma adecuada. La ley de contrataciones es vetusta, no sirve, el proyecto tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces, pensando en infraestructura en general. Hay que pensar en niveles de servicio, hay que pensar en la población que carece del servicio, ¿no? Hay que tener mejores herramientas para la liberación de áreas, no pensar en la expropiación solamente de manera resiliente, porque esa medida legal no funciona en zonas donde básicamente tienes alta informalidad, porque tienes un sistema de propiedad informal, por ejemplo. Esos temas no se están abordando, no se discuten, ¿no? Hablamos de nuevos proyectos, por ejemplo, nos dicen, ayer veía, ¿no? Tren de cercanías, Lima-Barranca, Lima-Ica. ¿Por dónde va a pasar? ¿Cuál es el estado de los terrenos? Línea 3, línea 4, gobierno a gobierno. ¿Y cuál es el estado de los terrenos? ¿Cuál es el impacto en la ciudad? ¿Cómo se va a manejar? Las interferencias. Otra vez, los proyectos tienen que tener un enfoque sostenible, incluyendo el tema social, el tema ambiental, con sus costos. Y yo agregaría una pata más a esas dimensiones, el comunicacional, ¿no? Entonces, esos para mí son los principales retos. Sí, la comunicación de la que mencionaba Paola, Grace también, del matrimonio. Muchas gracias. Eso también vamos a conversar más en el segundo bloque sobre ese tema. Y Isela, desde el punto de vista de la administración, con un enfoque especial en los contratos, en la etapa previa y en la etapa de contratos, ¿cuáles son los retos que ves tú? Gracias y buen día a todos. Gracias por la convocatoria. Hemos escuchado del matrimonio, de reglas claras, de las APPs, las anteriores, las actuales, las que vienen. Y creo que estamos en un momento, más allá de los 8.000 millones de dólares comprometidos en asociaciones público-privadas para este año, con montos que superan cualquier otro hito previo, y cuyo componente, alrededor del 17.5%, son proyectos que no están regulados. Actualmente no tienen un organismo regulador. Estamos hablando de proyectos de Mincetur, de Minedu, de Minsa, de proyectos de Produce, por ejemplo, de proyectos que en efecto no tienen una mirada de un organismo regulador. Tenemos un gran reto, ¿no? Y lo que hemos visto es que estamos todos como Estado contribuyendo al cierre de brechas. Algunos casos como la obra pública pura y dura, los contratos colaborativos y nosotros. Los tres estamos con el mismo objetivo. Lo que hemos tratado de hacer en los últimos meses, en los últimos años, respecto a la normativa que ya tenemos vigente, es recoger esas buenas experiencias de los contratos colaborativos y poder implementar efectivamente en los contratos mecanismos como Dispute Board. Eso es lo que viene en los próximos meses, en los próximos proyectos, en los proyectos de colegios en riesgo. Ya está establecido, ya está incorporadas esas cláusulas, y creo que es una lección aprendida y que recogemos de los contratos colaborativos, pero en líneas generales, si bien es cierto, todos nuevamente estamos enfocados en reducir la brecha, cada una de estas modalidades lo hace de manera específica y puntual, ¿no? Contratos colaborativos en la ejecución, obra pública en la ejecución, no consideran financiamiento, pero a diferencia de los otros mecanismos, las APPs
brinda no solamente el financiamiento, la asignación de los riesgos, sino también la sostenibilidad en la operación y el mantenimiento. Y en esa operación y mantenimiento, donde nos enfocamos en el usuario, nos enfocamos en los ciudadanos, ahí es donde estamos tratando de enfocar nuestros esfuerzos para poder brindar reglas claras y seguras para las partes, concedente y concesionario, en el contrato y que podamos, en todo caso, poder contribuir de manera eficiente con mecanismos como Dispute Board, ¿no? A eso apuntamos. Excelente, eso es básico. Entonces, comenzamos, ahora vamos a hablar un poco más sobre justamente la colaboración, estos mecanismos colaborativos y la posibilidad de introducir dispute boards, los retos. Así es, como ustedes habrán visto, el título de este evento tiene como segunda parte un nuevo enfoque en la solución de controversias. Y cuando hablamos justamente de un nuevo enfoque, nos estamos refiriendo a no hacerlo de la forma tradicional y a la que estamos acostumbrados, que es, surge la controversia y vemos la manera eficiente o medianamente eficiente de resolverla. Ya nos han comentado nuestros expositores lo importante que es la visión de continuidad que tienen los proyectos de inversión, ¿no? Esta versión a larga data, esta misión de, como indicaban, no solamente ver los temas de financiamiento, de necesidades, sino de una ejecución continua y que pueda permanecer en el tiempo. Entonces, bajo esta perspectiva y para ya llegar al punto justamente que comentó Isela muy bien sobre la incorporación de nuevas medidas como son los dispute boards en los contratos de APPs, quisiera hacer una primera pregunta sobre el tema de la colaboración y la continuidad. Primero, como marco general, escuchamos mucho del tema de colaboración. No necesariamente el tema de contratos colaborativos, que ya lo explicó Isela, sino como término y como gestión dentro de la ejecución contractual. ¿Qué tan importante es la colaboración de todos los intervinientes, ¿no? De todo este monstruo que es justamente un programa de inversión? Porque a diferencia de contratación pública, que solo tenemos de repente dos, ¿no? La entidad y el contratista, acá tenemos muchos más actores. ¿Qué tan importante es el tema de colaboración y el tema de continuidad para las APPs? Queríamos empezar primero con Juan para que nos dé su perspectiva sobre esta pregunta. Es la razón de ser de tener un contrato de largo plazo, ¿no? Lamentablemente hemos derivado en una rigidez de la concepción administrativa, me van a matar acá los administrativistas, la concepción de naturaleza administrativa del derecho público, del contrato de concesión, pero si no se entiende que son ambas partes que participan en, digamos, en una relación de largo plazo donde necesitan colaborar y donde se necesita flexibilizar el tema del principio de legalidad, vamos muertos. Porque si se sigue viendo, digamos, el Estado como ente rector, ente administrador y el concesionario como un administrado, estamos complicados. Entonces, para incorporar estos nuevos mecanismos, necesitas flexibilizar, necesitas, digamos, tener un marco que permita al funcionario, porque si no también lo van a desaparecer, que permita a los funcionarios o al sector público en general tener esa perspectiva, ¿no? Porque si solo se sanciona al funcionario porque no cumplió lo que ahí está escrito, o porque se sigue la forma, entonces vamos a seguir teniendo problemas en varios contratos, ¿no? Pensando también como funcionario. Entonces, sin colaboración no es factible ningún proyecto de largo plazo. Excelente, gracias Juan. Gracie, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo comencé, digamos, mis primeros pensamientos hoy en la mañana con ustedes diciendo que cuando ya tenemos firmado el contrato y cuando ya estamos en esta etapa de ejecución del contrato, aquí es donde es más importante la colaboración, ¿no? La colaboración, ¿por qué? Porque si no hay un canal de comunicación, no hay esto que dice Juan, somos dos partes contractuales, ¿no? No es que el Estado, digamos, tiene una posición diferente, sino que estamos sentados en juntos, como decía Paola, para llegar al proyecto, al servicio, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, la colaboración es
necesaria y es intrínseca para el éxito de un proyecto. ¿Y por qué es que resalto este tema? Porque en los últimos años no ha habido mucha colaboración, ¿no? Y digamos, si no hay ese canal de comunicación, lo que vamos a terminar es yendo a un tercero para que solucione problemas que podríamos solucionar en la casa, ¿no? Y eso trae costos. Costos que en un principio quizás los pueda asumir el privado y después trasladárselo al Estado, pero al final del día los pagamos todos nosotros, todos los que estamos sentados acá. Con lo cual, lo más lógico e inteligente sería ponernos de acuerdo, colaborar y juntos sacar el proyecto adelante, ¿no? Entonces creo que es fundamental ese tema, ¿no? Excelente, Gracie. Y Paola, un poco desde tu perspectiva, porque uno pensaría que quizás el Estado tiene un poco más de trabas, ¿no? O de repente se encuentra un poco más limitado desde la administración pública para justamente dar estos pasos de colaboración. ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál es tu perspectiva sobre este tema? Sí, es precisamente que, y lo voy a decir creo que con las palabras sin mucho filtro, es un sistema en el cual está diseñado para que cualquier indicio de flexibilidad o de conversación sea visto como un acto de corrupción. Entonces, esa criminalización del matrimonio que existe entre el Estado y el privado para poder proveer servicios tiene que erradicarse. En la medida, podemos tener las mejores normas, podemos incluir mecanismos novedosos en las normas, podemos generar corriente de opinión, podemos inclusive dar un paso más adelante y tratar de hacer capacitaciones, etc., pero en la medida que no cambie esa cultura de la criminalización, va a ser muy complicado de que podamos hablar realmente de una colaboración. Entonces, yo creo de que debemos ya ver todas las partes, que necesitamos un cambio radical, que tenemos que empezar ya a tocar y a poner los temas sobre la mesa y decir, bueno, no vamos a sacar adelante ninguna APP, ninguna obra pública, ningún mecanismo, porque el Estado no lo ejecuta directamente, a no ser que quiera hacerlo como una unidad zonal, en el caso de los ministerios que tienen ese tipo de mecanismos, no lo va a poder hacer si es que no tiene esa vinculación con el privado y las reglas claras. Yo había anotado, claro, lo del matrimonio, lo que estoy hablando ahora, pero además también tiene que haber un cambio en el funcionario público de no verlo como un tema, como una mesa de partes. Hay una controversia y el papel. Siéntense en la mesa, conversen. Debemos de resolverlo primero a ese nivel en vez de complejizarlo, porque finalmente todos terminan perdiendo. Y eso va con este tema de la cultura, pero también por atraer el talento que te permite tener una mejor capa burocrática, un mejor equipo que te permita tener resultados importantes, ¿no? Entonces, yo creo de que hay que generar las condiciones habilitantes para tener este ecosistema o este medio ambiente de colaboración. El privado y el Estado son socios. Entonces, no debiera ser visto de una manera distinta. No necesitamos normas para ser flexibles. La flexibilidad debería ser un principio de gestión. Y creo de que ahí tenemos que todos los que somos presentes colaborar para poder hacer ese cambio de chip, porque ya está muy impregnado y no está llevando buenos resultados. Excelente, gracias Paola. Y me quedo con la frase de ecosistema de colaboración. Y justamente en este ecosistema es que tenemos herramientas de gestión tan importantes como son los dispute boards. Vamos a llamarle herramienta de gestión para tratar de no confundirlo con el arbitraje de método de solución de controversias alternativo. Y como ustedes seguramente ya saben, desde hace algunos años la normativa de APP prevé la utilización facultativa de los dispute boards. El arbitraje es el medio obligatorio y también prevé pues en la parte del trato directo el amigable componedor, será materia de alguna otra conversación, y el tema de los dispute boards, viéndolo no desde de la perspectiva solo de la solución, sino de la prevención, porque va acompañado de mucho de lo que ellos han hablado, ¿no? Del tema de la continuidad de esta larga data y de esta colaboración. Creo que una de las pioneras justamente en la incorporación de esta medida que estuvo en ley, en norma mucho tiempo, pero que no se veía en realidad de Gisela. Así que yo creo que quién más que ella para poder comentarnos justamente cuál ha sido la experiencia de la incorporación, nuevamente repito, pionera de los dispute boards
¿no? Dentro de un contrato de APPs. Gracias. Bueno, siempre hemos escuchado, ¿no? Del ambiente y el ecosistema colaborativo, pero a veces cuando estamos sentados uno frente al otro, alguno de los dos tiene que ceder, alguno de los dos tiene que mostrar real compromiso de poder ejecutar eficientemente, en este caso, los proyectos. Muchas veces los estados y los privados también necesitan de un articulador. Encontrando y identificando este mecanismo dentro de los contratos colaborativos, pues existe la fórmula del Dispute Board. Y solamente por citar dos de las funciones que tiene, el de consultivo y el de preventivo, consideramos que estas son las funciones mínimas, indispensables, que en todo caso necesita el Estado y el privado para poder sentarse y llegar a un acuerdo. Identificamos, claro, el artículo 130 en el decreto legislativo 1362 está escrito hace buen tiempo, ¿no? Pero hay que ponerlo a funcionar. Hay que hacer que las cosas realmente funcionen en los plazos, en los tiempos y en los costos previstos. Y en esa línea nos sentamos con todos los centros nacionales, internacionales, e identificamos cuáles son esas cláusulas que actualmente rigen los contratos colaborativos. Vimos reglamentos, algunos centros no lo tienen aún establecido para APPs, y en esa línea encontramos algunas dificultades, sí, básicamente tres: el ser ad hoc o permanente, ¿no? Si es que la figura del Dispute Board es ad hoc o permanente, si es que es para toda la ejecución contractual, fase constructiva, fase operativa, y luego bajo qué reglamento ceñirse, ¿no? Bajo un reglamento local, internacional. Y luego de muchas discusiones, de mesas técnicas y poder identificar cuáles han sido en otros países esas buenas prácticas, hemos llegado a un contrato que hoy por hoy, como bien dice, lidera un poco el entusiasmo del Estado de poner en blanco y negro, con reglas claras, cuáles son esas funciones para un Dispute Board en un contrato de APP. Esperamos que este mecanismo no considero que solucione los problemas, al contrario, busca evitarlos, ¿no? En su función preventiva y en su función consultiva, poder también ser ese articulador, ese consejero de las partes, no del Estado ni del privado, sino de las partes para una buena ejecución contractual. Gracias, Isela. Y sobre lo que acabas de mencionar, es distinto cuando tú estás frente a una ley que es obligatoria, porque efectivamente lo tienes que hacer, quieras o no, a cuando tienes un medio que es facultativo. Y en este último caso, cuando tenemos un medio facultativo, lo que necesitas es ganas de hacerlo. Y para las ganas de hacerlo es la convicción de que esta herramienta funcione. Entonces, desde ese punto de vista, quería empezar con Juan, de cuáles son los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son realmente los beneficios que convenzan al privado? Vamos a hablar con Juan de esta perspectiva de que incorporar el Dispute Board en un contrato de APPs es no solamente viable, sino es un factor fundamental para el desarrollo de un proyecto. Gracias. A ver, considerando que es una herramienta para evitar un conflicto a largo plazo y para hacer que se ejecuten las cosas desde el punto de vista de cualquiera de las partes, no solamente del privado, es conveniente la incorporación. Tiene que ser bien definido, bien reglamentado, y sí me preocupa la parte del Estado, en el sentido de que estas resoluciones de esta herramienta tienen que ser vinculantes, y para que sean vinculantes, para el otro lado tiene que tener el marco respectivo también. Otra vez, si seguimos mirando solamente el principio de legalidad, ese funcionario que acepta esa medida, la Contraloría lo va a cuestionar, o cualquiera, ¿no? Entonces necesitas ahí acomodar también esa parte. Porque si no es vinculante, si no es obligatorio, va a ser un pronunciamiento más, que las partes no van a hacer caso y vas a tener que recurrir al arbitraje, ¿no? Más largo, más caro, y finalmente lo que necesita el país son servicios puestos a disposición de la gente, ¿no? Lo que necesitamos urgentemente, otra vez, no nos debemos olvidar, no son controversias, sino servicios puestos a disposición de la gente de manera efectiva, ¿no? Porque es hasta un tema de gobernabilidad democrática, como diría algún político por ahí,
¿no? Entonces, es una herramienta importante. Al privado, por supuesto, que le va a convenir que fijar las reglas de juego claramente. Tiene también que ver con los temas de plazos, de financiamiento, de los acuerdos dentro de la estructuración del mismo proyecto, pero siendo una herramienta que puede funcionar mucho más rápido que un arbitraje y evitar un conflicto mayor oportunamente, por supuesto que es válido. Gracias. Y Gracie, ¿cuál es tu perspectiva al respecto, ¿no? Con tu experiencia de incorporar esta herramienta frente a lo que estamos acostumbrados, que es el litigio arbitral en el caso de las APPs, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios que ves? Bueno, primero, a mí me encanta el arbitraje, pero tengo que reconocer que el dispute board es un mecanismo sumamente interesante, y les voy a explicar por qué pienso eso. Creo que primero hay que entender la APP, ¿no? La APP es un animal con ciertas características que son diferentes a la obra pública, que era un poco lo que hablaba Paola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no trasladar los dispute boards de la obra pública a la APP. No, son dos cosas diferentes, dos animales diferentes. Pero como el día de hoy estamos hablando de dispute boards en APPs, me permito en mi razonamiento hacer la diferencia que hago como privado, ¿no? Lo primero es, normalmente en una concesión hay dos etapas, ¿no? La etapa de la construcción y la etapa de la operación. En la etapa de construcción normalmente están involucrados los riesgos más importantes de la APP. Y no solamente los riesgos, sino también es la etapa más sensible. Y al ser la etapa más sensible, los costos de un retraso, de una paralización, pueden ser recontrapotentes y hacer que un proyecto pase de verde a rojo. Viéndolo desde la perspectiva de mi lado privado, Isela podrá ahí complementar desde el lado público, pero desde el lado privado eso es lo que nosotros vemos. Entonces, y en la operación, pues ya con la infraestructura ya armada, el riesgo tiende a bajar. Entonces yo me pregunto, ¿dónde hace sentido poner el dispute board? ¿En la construcción o en la operación? ¿O en los dos? Y la respuesta es bien sencilla. Va a depender del proyecto. No todos los proyectos de APPs necesitan dispute boards desde mi punto de vista, porque el dispute board no es gratis. Tiene un costo. Tiene un costo porque tienes que traer gente especializada, ¿no? Especializada en el proyecto. Y por eso digo que es importante la complejidad del proyecto para que el costo del dispute board justifique, ¿no? Se justifique en un proyecto. Entonces, eso es desde el punto de vista privado. Hay proyectos, por supuesto, que tienen operaciones complejas y ahí tendremos que evaluar en las negociaciones, en estas conversaciones que se tienen previas a la firma del contrato o incluso previas a la entrega de los sobres, es como decía Isela, si se tiene un dispute board permanente, que tiene un costo, o un dispute board ad hoc, que es decir, que se activa y se apaga conforme vayas necesitándolo, ¿no? Entonces, beneficios, miles, pero tiene un precio, ¿no? Como dicen, no hay lonche gratis, ni es que pagar. Entonces, ese es un poco lo que quería conversar con ustedes. Gracias, Grace. Y una de las preguntas que siempre surge es el tema de cuando tenemos más de una herramienta de solución de controversias de por medio, y mi pregunta esta vez va para Jaime, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo conviven el arbitraje y el dispute board dentro de un proyecto de APPs? Sabemos que no compiten, sino que se complementan. ¿Cómo es esta dinámica y cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, para empezar, como bien comentaron, las dispute boards se aplican en otros países. Perú no sería el primero, pero sí creo que es el que tiene más oportunidad porque se aplican en México, Colombia y Chile, pero esos países ahorita están paralizados. Y ya entrando dentro de la pregunta, como bien mencionabas, yo los veo como herramientas complementarias, más no como antagonistas, ¿no? Las dispute boards son una herramienta que te van a ayudar a dar la continuidad de los proyectos para precisamente evitar paralizaciones,
pero no te va a ayudar necesariamente a que ambas partes estén totalmente de acuerdo con la solución, porque tenemos que tener en cuenta que el elemento central de una APP al final es la prestación de un servicio público. Tienes un interés público ahí, tienes un interés social que tiene que estar sobre los intereses de las partes. Así que dentro de este matrimonio, como se menciona, quieras o no, siempre van a haber intereses contrapuestos. El Estado siempre va a priorizar el cierre de brechas, que es su fin máximo, y el privado, obviamente, sus beneficios producto del desarrollo de la inversión. Y si no llegan a un acuerdo, por más que la Dispute Board ya les dio una solución técnica, ahí entra el arbitraje, pero ya con el proyecto terminado para intentar determinar quién tuvo o no mayor responsabilidad, que es una forma que se usa también en otros países. O sea, ya es una práctica nueva, no estaríamos inventando la pólvora, pero ya estaríamos adoptando prácticas que ya han servido en otros países. Gracias, Jaime. Y la última pregunta que va para Paola y para Isela. Ya hemos hablado en este segundo bloque justamente que es posible la incorporación de un dispute board. Hemos hablado de que no solo es posible y no solo es viable, como nos ha comentado Isela, sino que también tiene muchos beneficios dentro de. Ahora la pregunta es cómo lo incorporamos, es decir, cuáles son las trabas, cuáles son las posibilidades de incorporar cada vez más los dispute boards en los proyectos de inversión. Y en concreto, justo Isela comentaba, ¿no? Se logró la incorporación o se estaba pensando en el tema de un dispute board ad hoc, ¿no? Para resolver específicamente una controversia o se analizaba si es que este podía ser permanente. ¿Cómo podemos lograr sacarle el máximo provecho a la herramienta de Dispute Board? Que no solamente sea para controversia y nos sirva como un arbitraje chiquito, sino que haga la real función de prevención y de acompañamiento dentro del proyecto. Sí. Bien, cuando nosotros iniciamos esta identificación, ¿no?, de las ventajas entre los diferentes centros, los reglamentos que existen a nivel nacional e internacional, definitivamente miramos mucho a detalle estas dos funciones básicas, ¿no? Sé que hay otras, pero estos dos mecanismos nos permiten en un contrato concedente, concesionario o en un contrato de concesión en general, nos permite poder advertir cualquier riesgo de retraso de sobreplazos y sobrecostos. Pero más allá de ello, nos permite dinamizar y ejecutar en los plazos y en los tiempos estimados, sin generar mayores riesgos a las partes. Nosotros lo que encontramos en su momento era los sectores actualmente tienen junta de resolución de disputas, no como está escrito en el artículo 130, pero tienen una junta de resolución de disputas para obra pública. Y el gran reto creo que es pensar, como en la previa les decía, que nos confundan, por decirlo así, que nos confundan con el dispute board de los contratos colaborativos, que no nos confundan con la junta de resolución de disputas de la obra pública. Ese sería el objetivo, que asuman que nosotros vamos a funcionar, que el contrato está pensado en que se funcione como el contrato colaborativo, que el rol del dispute board es ese, ¿no? De advertir, de prevenir, de ser un órgano consultivo. Más aún, como decía al inicio, que hay un gran porcentaje, 17.5% de los proyectos y del monto comprometido en inversión, que son contratos de sectores no regulados, ¿no? Donde solamente está concedente y concesionario y existe mucho temor de parte del Estado de tomar decisiones, más allá de una controversia y luego un posterior arbitraje, ¿no? Definitivamente necesitan ese acompañamiento y como decía Gracie, también no es que todos van a tener dispute board, no es que todos. Y en sí, el reglamento así establece, ¿no? Proyectos con un monto mayor a 80.000 UITs, se evalúa y se decide por optar por este mecanismo, ¿no? Entonces, es una conjunción de varios elementos que nosotros hemos evaluado para poder incorporar este mecanismo. Y consideramos que, en lo personal, por el sector educación, por la experiencia que el sector tiene en APPs, que tiene actualmente un contrato, por los retos que esto involucra, tenemos 44 colegios, 4 paquetes más de colegios en riesgo, 44 colegios. Creemos que el sector, en nuestro caso,
necesita ese acompañamiento para poder ejecutar en los plazos y en los costos previstos. Gracias. Paola, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ya existe el marco legal. Claramente la incorporación de este mecanismo innovador sería en nuevos contratos y es importante que se pueda contemplar en los nuevos contratos. Y Cela mencionó algo muy importante que es el enfoque preventivo de tener esta junta de disputas. Y ahí creo que desde el sector público puede ser importante en la medida que pueda hacer ese costo-beneficio de lo que le significa como funcionario público al proyecto, llevarlo a un arbitraje. Ojo, no digo de que el arbitraje no sea bueno, sino que si lo tomas como un enfoque preventivo donde te reduce riesgos con Contraloría, riesgos de extender los plazos del proyecto, si el funcionario público internaliza eso, si ve un mecanismo que le puede, en un esquema muy desordenado de control, poder resolver sus controversias con un riesgo menor de lo que lo harían en un procedimiento normal, creo que podría ser muy importante. Hay un espacio importante desde el sector público para poder decir, ok, si tengo una junta de disputas bien establecida, ad hoc, permanente, va a depender del proyecto en cuestión, puede ser un espacio para reducir riesgos como funcionario público, para tomar decisiones, para cumplir con los contratos, para tener servicios funcionando de manera oportuna. Entonces, creo de que tendremos que jugar con los incentivos, ponernos también un poco ahí en el zapato del funcionario público para ver cómo hacemos que este mecanismo, más allá de la ley, del reglamento y de que esté escrito en el contrato, pueda ser implementado de manera efectiva, ¿no? No son rivales, como mencionó Jaime, el arbitraje finalmente siempre va a existir y es importante, pero creo que sí tenemos que explorar un poquito más el tema de los incentivos para poder aplicar el tema de las DAPs en los contratos, ¿no? Excelente. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Vamos a dar inicio entonces al espacio de preguntas. Hemos recibido bastantes preguntas por parte del público, así que hemos seleccionado algunas para poder compartirlas con ustedes. En relación al primer bloque, al diagnóstico un poco sobre las APPs, hemos recibido este boom o este crecimiento reciente de las APPs en el Perú. ¿Se debe a cambios en el marco legal o a un tema de gestión o de decisión de proinversión? ¿Quién quisiera responder esa pregunta? Jaime. Bueno, desde la perspectiva de la comparación regional, yo debo sí decir que ha sido dos cosas. La adecuación del marco legal peruano y definitivamente un trabajo de proinversión muy grande. Tuvimos un periodo de paralización de varios años, pero desde el año pasado debo decir que ha habido una labor propia de la agencia que es dar a conocer la cartera, ha dado a conocer los beneficios del mecanismo en gobiernos regionales, lo cual ha incentivado a funcionarios públicos a saber que eso es bueno y no confundirlo con obra pública, porque tú antes le hablabas a un gobernador regional de APPs y te decías, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es mi proceso de contratación? ¿Por qué cómo lo voy a licitar? Se confundían mucho con la obra pública. Muchas gracias, Paola y Juan, por supuesto. Gracias. Cortito, totalmente. El rol de proinversión ha sido acá fundamental, pero siempre la otra cara de la moneda va a ser el ministerio que es el competente del proyecto. Entonces, si tú tienes un ministerio que un día te dice, sí, esta es mi cartera de inversión, y después te dice, no, sabes que esto de acá no me parece, esas señales son pésimas. Entonces, necesitas de los dos. Ministerios, órganos de línea que estén muy claros respecto de la planificación de qué proyectos son los que se tienen que apepear, qué potencialidades hay para apepear más esta infraestructura y obviamente un proinversión funcionando de manera adecuada, ¿no? A ver, coincido, pero hago una precisión, ¿no? El liderazgo de proinversión ha sido fundamental. Los ministerios, una vez encargados, los proyectos no deben retroceder, ¿no? Como está pasando en educación. Y el marco legal no ayuda. En el marco legal hemos retrocedido. Nosotros hemos hecho propuestas. Si tú tratas de hacer un flujograma de la evaluación de una iniciativa privada o de una iniciativa estatal, te pierdes, ya no sabes por dónde vas, ¿no? Eso que opinen un montón de direcciones generales dentro del ministerio no tiene sentido, ¿no? Entonces, no es el marco legal.
es proinversión. Y hay que fortalecer y hay que proteger la institucionalidad de proinversión, ¿no? De acuerdo. Y preguntan también, cuando se menciona que los proyectos deben estar maduros de manera técnica, económica y legal, ¿a qué aspectos se refieren? Si se puede dar algún ejemplo. Creo que la pregunta era para mí. Yo trabajé muchos años en firmas de abogados y lo que nos pasaba mucho era de que era un equipo multidisciplinario, ¿no? Técnicos por un lado revisando el proyecto, legales revisando el contrato, financieros revisando los flujos, ¿no? Y la rentabilidad. Y era como un denominador. Esto está crudo, falta esto, y lo veías cuando mandabas los comentarios en las etapas estas del calendario del proceso. Entonces, cuando me refería a madurez de los proyectos, no es que estén a nivel definitivo, sino que estén lo suficientemente estructurados como para que un inversionista decida o no participar, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel técnico, no pretendemos que Proinversión o la agencia de promoción de ese momento nos entregue el estudio definitivo de ingeniería. No, porque eso es parte de las obligaciones del concesionario, ¿no? Pero lo que sí esperamos como inversionistas es que nos entreguen líneas claras o, digamos, lineamientos técnicos o presupuestos financieros que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que cuando firmes el contrato, no te encuentres que con donde decía que había un terreno libre, hay no sé, una huaca, ¿no? ¿No? A eso me refería. No al nivel de detalle obra pública, porque si no estaríamos en obra pública y no en APPs, ¿no? Gracias. Gracias, quedó muy claro. Tenemos dos preguntas para la parte específica, ¿no?, de nuestra conversación sobre la incorporación de dispute boards. Dos preguntas, cada una referida a un reto, ¿no? La primera pregunta justamente nos indica en qué medida se puede dar sostenibilidad a un dispute board JRD cuando los funcionarios tienen miedo a tomar decisiones sabiendo que la Contraloría los puede fiscalizar, ¿no? Y esto es cierto, habíamos hablado de la función preventiva, consultiva y decisoria, y nos pasa en obra pública que a veces solo tienen respaldo por las decisiones porque son vinculantes, pero la función preventiva, ¿no?, el tema del acompañamiento continuo, de las sugerencias, de las consultas, no le da todavía el respaldo a las entidades para poder continuar con esta labor. Bueno, yo desde mi experiencia pública, porque también estuve en el sector público 12 años, considero de que, si bien, como mencionó Juan, nuestro sistema de APPs tiene varias deficiencias, sí hay temas rescatables desde mi experiencia. Por ejemplo, con la incorporación del principio de enfoque por resultados, que está dentro de los principios de la norma, ya se le da un poco más de discrecionalidad a los funcionarios públicos para poder adoptar soluciones legalmente amparables para poder darle continuidad a los proyectos. Antes, cuando no tenías esto, sí, Contraloría te decía, no cumpliste con A, y te iniciaba un proceso. Pero ahora con este enfoque, si tú le dices a Contraloría, no apliqué A, apliqué B por esto, para darle continuidad al proyecto, y es una herramienta legalmente viable, se puede. Es un tema, creo yo, de que, como bien mencionó Paola, los equipos de APP tienen que ser equipos capacitados, que sepan, o sea, que entiendan el proyecto técnicamente y que entiendan los principios de APP para saber hasta dónde poder, como decimos, estirar el chicle para poder darle para poder darle continuidad al proyecto, ¿no? Gracias, Jaime. Y la última pregunta, que es más que todo un reto económico para la administración pública, porque mencionó Gracie justamente, ¿no?, que el tema de un dispute board tiene un costo.
Y estando en proyectos de inversión, estamos hablando de a veces un costo a larga data, y sabemos por experiencia que el Estado siempre quiere tener un presupuesto, una planificación presupuestaria determinada, y a veces la herramienta del Dispute Board no te va a ofrecer eso necesariamente, porque las tarifas varían de acuerdo al número de disputas, porque hay una dinámica distinta. ¿Cómo se enfrenta la administración pública frente a eso? ¿No? Para el privado es más sencillo, pero de repente Isel y Paola, ¿cómo se ve este tema presupuestario? ¿Se necesitan nuevas normas? ¿Se necesitan nuevas interpretaciones para poder adaptarlo? A ver, nosotros lo que hemos considerado en el contrato que ya tenemos estructurado y con cláusulas ya aprobadas es un costo fijo en función a lo que hemos identificado en el mercado, y el variable está más bien sujeto a las controversias que se puedan dar o a las situaciones que puedan llevar a una función decisora de parte de la Junta. Sí, en efecto, el sector tiene como es natural, ¿no? Sus dudas respecto a las provisiones, porque en el caso de la obra pública, pues esto nace con una partida, ni bien se contrata la ejecución de la obra, ¿no? Pero a diferencia de los contratos de obra pública, nosotros en los contratos de asociación público-privada establecemos un pago máximo, que es el factor de competencia, y ese pago máximo ya recoge todas las obligaciones del concesionario y la retribución por esas obligaciones. Entonces, específicamente desde el punto de vista presupuestal, pues los sectores deben considerar dentro del pago por disponibilidad ese pago fijo por la incorporación del mecanismo de junta de resolución de disputas o Dispute Board en el caso de APPs. Y para los costos distintos, puntuales, específicos que pudieran surgir, si es una responsabilidad de las partes en igualdad de condiciones, ¿no? 50% cada uno. Yo voy a complementar un poco porque es necesario, ese es un tema presupuestario más que legal. Cualquier mecanismo que te permita ahorrar costos en el futuro va a ser necesario, digamos, lanzarte o intentarlo. Entonces nosotros tenemos lamentablemente, y eso no es solo la entidad pública, sino viene desde la matriz que es el MEF, que te cuenta el centavo al detalle, ¿no? Entonces, solución. Empecemos a trabajar en bases de datos, o sea, contabilicemos cuáles son los costos de tener proyectos retrasados, cuáles son los costos en gastos arbitrales, cuáles son todas las externalidades negativas que se suscitan a partir de controversias no resueltas oportunamente y una mala ejecución contractual de los proyectos. Y muy probablemente vamos a ver que estos mecanismos que terminan siendo, digamos, ahora se puede uno preguntar si pues cuesta plata, pero de repente es mucho más económico o eficiente desembolsar ahora que tener todos los problemas que podrías tener después. Entonces, el Perú no está acostumbrado a tomar decisiones de política pública basada en evidencia, y eso es lo que tendríamos que hacer en el sector infraestructura en general, ya empezar a levantar data sistemática y no depender un poco de la opinión subjetiva o empírica de digamos, algunos funcionarios, sino data dura para tener indicadores y con eso poder sustentar si es que es más beneficioso ir por un camino o por el otro. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y a todos nuestros panelistas. Hemos terminado ya el tiempo, pero ha habido muchísimo interés, como les comentaba. Creo que, bueno, nos queda el compromiso como centro también de volver a organizar un evento en esta materia, a lo mejor en el segundo semestre, porque hay mucho interés y seguimos en contacto con ustedes, con ustedes. Creo que ha sido sumamente interesante. Creo que el panorama es interesante en lo que se refiere a las APPs, a los proyectos de los próximos tiempos. Muy buena y la experiencia que ha tenido Isela, la posibilidad de realmente considerar la implementación de dispute boards de algún modo en algunos o en aquellos proyectos de APPs que lo merezcan, en los que se pueda realmente sacar beneficio de esta herramienta. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos y hasta la próxima oportunidad. Gracias.